Cada segundo entonces que pasa sin oxígeno se pierden alrededor de 32.000 neuronas. ¿Sí? Ya saben ustedes pues que todo ese poder de cómputo que tiene nuestro sistema nervioso se debe a la interconexión entre estas células. Entonces, también con cada segundo que el cerebro pasa sin oxígeno, se pierden alrededor de 230 millones de sinapsis. Bien, entonces, como les decía, esta es, bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar, más que sí, ¿no? Entonces, como les decía, esta es ¿no? la pieza clave, ¿no? Y la justificación para, pues para en un día como hoy, que estamos, digamos, celebrando el cerebro o la investigación en él, entonces llevarnos la idea de que cuando se identifica entonces una persona que está entrando, que está teniendo estos síntomas que están relacionados con enfermedad cerebrovascular, entonces atendámoslo rápidamente. ¿Por qué? Porque el cerebro y particularmente las neuronas, yo sé que ya Dani les habló antes de las otras células cerebrales, pero pues particularmente en investigación en enfermedad cerebrovascular nos hemos centrado en las neuronas. Cada segundo que el cerebro pasa sin recibir el aporte de oxígeno a partir de los vasos sanguíneos pues, que llegan a él, ¿no? Y a partir del cual esas células se nutren, cada segundo entonces que pasa sin oxígeno se pierden alrededor de 32.000 neuronas. ¿Sí? Ya saben ustedes pues que todo ese poder de cómputo que tiene nuestro sistema nervioso se debe a la interconexión entre estas células. Entonces, también con cada segundo que el cerebro pasa sin oxígeno, se pierden alrededor de 230 millones de sinapsis. Y eso es una catástrofe, porque hasta el momento, en el estado actual de la investigación, eso no es posible recuperar la funcionalidad de esas neuronas en un 100%. Entonces, entre más pronto intervengamos, entre más pronto, una vez identificamos al paciente, lo llevemos a un centro médico especializado, pues mayor cantidad de tejido cerebral vamos a salvar. Así también se sabe entonces que cada minuto vamos a estar perdiendo alrededor de 1,9 millones de neuronas, lo que en términos de sinapsis representa alrededor de 14 billones, y por cada hora que el cerebro pasa sin oxígeno, se van a perder alrededor de 120 millones de neuronas, lo que representan alrededor de unas 830 millones de sinapsis. Y en esas neuronas entonces que se pierden puede estar una habilidad, la habilidad para tocar un instrumento, la habilidad para comprender el lenguaje, la habilidad para hablar, para caminar, para ver, ¿sí? Y eso no se recupera. Entonces, entre más pronto actuemos, entre más pronto identifiquemos al paciente que tiene el ictus o el stroke o el infarto cerebral, más pronto, más neuronas se van a salvar de esa persona. Entonces, esto es clave. El tiempo es cerebro. Esa es, como les digo, lo que les quiero dejar de, de mensaje el día de hoy. Bien, este es el contenido de la charla, así a grosso modo son los temas que vamos a tratar, algunos pues mucho más rápidamente que otros. No se trata, como creo que lo han dicho mis predecesores, de algo pues, que tenga mucha profundidad, sino es de darles un vistazo, un panorama general de lo que se trata estos temas. Y ya si hay algún otro interés, pues nos podemos contactar y hablar más al respecto. Bien, entonces vamos a empezar hablando entonces de esas manifestaciones clínicas, de cómo reconocer entonces al cerebro que se está asfixiando. Luego algún repaso histórico, pero muy somero, ¿no? Y ahí cómo llegamos a la definición actual que tenemos de infarto del sistema nervioso central. Luego vamos a hablar de algo sobre la epidemiología, de cuál es la importancia de esta enfermedad para el mundo. Y luego nos vamos a meter un poco ya dentro del cerebro, ¿no? Les voy a contar un poco de lo que sabemos, de lo que está pasando dentro del cerebro cuando se está asfixiando. Y luego un poco de entonces qué pasa cuando se identifica entonces a un paciente que tiene posiblemente un infarto del sistema nervioso, cómo lo diagnosticamos y cómo hacemos el tratamiento actualmente de ese tipo de patologías que, como les digo, el tiempo aquí es oro, ¿no? El tiempo aquí es cerebro. Y finalmente, algunas recomendaciones importantes para prevenirla, porque de hecho, como les decía yo hace un rato, estas enfermedades de origen vascular, de las cuales no solamente se trata la enfermedad cerebrovascular, sino también el infarto del miocardio y otras que son muy prevalentes en nuestro medio,
pues son evitables, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer esos factores de riesgo de origen cerebrovascular y evitarlos. Y finalmente, ya unas palabras sobre, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo los neurocientíficos si sabemos que esta es la segunda causa de muerte más importante del mundo? Vamos a hablar un poco del concepto de neuroprotección, que es básicamente el campo en el que yo me he desempeñado. Bien, entonces, también es otra imagen que quiero que se lleven. Esos cuatro que aparecen mencionados ahí, la dificultad para caminar, la debilidad en un solo lado del cuerpo, la dificultad para ver, la dificultad para hablar y la presencia de un dolor de cabeza muy, muy intenso, todos de aparición súbita en una persona que de pronto tenga algunos de los factores de riesgo que vamos a ver al final, nos pueden indicar que esa persona podría entonces estar sufriendo de un ataque cerebrovascular, de una enfermedad cerebrovascular, que su cerebro se está empezando a asfixiar. ¿Sí? Esos son los más importantes de identificar. Hay otros, pero digamos estos son como de los más importantes, que podemos distinguirlos objetivamente. Bien, entonces en las próximas 5 diapositivas vamos a ver un poco ampliados esos síntomas, acompañados pues de unas pequeñas imágenes que de pronto nos van a ayudar a identificar esas manifestaciones clínicas cuando las veamos en una persona, ¿no? Entonces, el primero es la imposibilidad de movimiento. La persona no puede alzar los brazos, tiene problemas repentinos para caminar, está mareada, pierde el equilibrio, pierde la coordinación. Todo eso de forma repentina, de forma súbita. Estaba bien y al segundo después ya tuvo problemas para caminar, tuvo problemas para levantar los brazos. ¿Sí? Y con cada una de estas manifestaciones les voy a dar una letra. Al final, eso va a formar un acrónimo para saber qué hacer, ¿sí? Y cuándo hacerlo. Bueno, esa es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes. Otra es lo que tiene que ver con problemas para hablar o para entender lo que otros dicen. Si la persona está moviendo los labios, ¿sí? Tratando de decirnos algo, pero no le entendemos. ¿Sí? Entonces, una dificultad repentina también para hablar. Esa es otra de las posibles manifestaciones clínicas de alguien que está teniendo un accidente cerebrovascular. La otra tiene que ver con problemas repentinos para ver por uno o por ambos ojos. ¿Sí? Pérdida unilateral de la visión o pérdida bilateral, también repentina. ¿Sí? La persona estaba bien, normal, cuando de pronto se le nubla la vista repentinamente, ¿no? Acuérdense que todos estos son manifestaciones súbitas, ¿sí? No es algo pues, que viene sucediendo con el paso del tiempo y que de un momento va empeorando lentamente, no, es algo que es súbito. Luego otra manifestación tiene que ver con el rostro torcido, porque pues, es común utilizar esa expresión en Colombia, o una debilidad repentina en la cara o en una parte del cuerpo, en un brazo, en una pierna, también de forma repentina, de forma aguda, de forma súbita. Y otra manifestación que nos podemos encontrar que posiblemente se relacione con un accidente cerebrovascular, con un ictus, es un dolor de cabeza muy fuerte, muy intenso. No es como una migraña, como una cefalea tensional, no, es algo muy, 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 muy intenso también, de forma súbita, de forma repentina, y ahí ya tenemos formado nuestro acrónimo para esta palabra. Si se reconocen alguno de estos síntomas, o usted mismo se reconoce con alguno de estos síntomas, es vital que actúe ahora mismo, ¿sí? Que ahora mismo se comunique con con los números de emergencia de su país, en Colombia el 123, en Estados Unidos el 911, bueno, y que acuda de inmediato a un centro donde se le pueda tratar. Porque, como ya lo dije, aquí el tiempo es cerebro. El tiempo es muy valioso. En todas las enfermedades es muy valioso. Cuanto antes acuda uno a un centro especializado en el tratamiento de sus dolencias, pues más pronto y mejor pronóstico tendrá. Pero sobre todo en estas enfermedades que involucran el sistema nervioso, que son tejidos, digamos, que dependen tanto para su funcionamiento del aporte de oxígeno y de nutrientes a partir de la sangre, pues entre más rápido actuemos, más rápido llegaremos
a curarnos, bueno, por lo menos a tratar de que no siga avanzando la enfermedad. Bien, históricamente entonces se han reconocido estos síntomas eh, como relacionados con el sistema nervioso. ¿Sí? Hipócrates, pues el padre de la medicina, fue el primero en reconocerlas, en acuñar el término, bueno, no lo acuñaron un poco tiempo después, pero el primero en reconocer que ese inicio repentino de parálisis estaba de alguna manera relacionado con eh, el funcionamiento del sistema nervioso. Luego se acuñó el término apoplejía para referirnos a una persona que pues tuviera ese inicio repentino de parálisis o de pérdida de la visión. Muchos años después, en el siglo XVII, este médico, Johann Jacob Weffer, fue el primero en identificar en personas que, que habían sufrido de apoplejía los signos que son característicos de la hemorragia cerebral. Un texto, pues, de colección de la neurología. Y también por esa misma época, Thomas Willis, que muchos consideran el padre de la neurología, identificó las arterias que van al cerebro, ¿sí? Que son pues, estas que ustedes están viendo acá en este dibujo, que son que forman una anastomosis, una especie de círculo, una especie de comunicación entre ellas, que eso se denomina las anastomosis, en la base del cráneo. Y a esas anastomosis entre esas arterias se le denominó el círculo de Willis. ¿Sí? Entonces, cualquier afectación, casi que cualquier afectación de la circulación cerebral tiene que ver con las ramas de ese círculo, o con las derivadas de ella, o con las que le dan origen a ellas. Bien, ya más recientemente, en 1980, se definió pues, por parte de la Organización Mundial de la Salud qué era la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Como el rápido desarrollo de signos clínicos de alteración focal, o sea, circunscrita, localizada o global de la función cerebral, que persisten 24 horas o más o que llevan a la muerte del paciente sin ninguna otra causa evidente que el origen vascular. ¿Sí? Ya tenemos pues configurado lo que hasta hoy conocemos como enfermedad cerebrovascular o ataque cerebrovascular. Bien, pero entonces, ¿qué pasaba con estos signos neurológicos de posible afectación vascular que duraban menos? Hubo mucho debate hasta que un grupo de trabajo publicó este paper, este artículo en 2002 y entonces definieron lo que se denomina el ataque isquémico transitorio o el TIA en inglés, como un breve episodio de disfunción neurológica que es causado por isquemia cerebral o de la retina, con síntomas clínicos que duran menos de una hora, menos de 20, o hasta menos de 24, y sin evidencia de infarto agudo. O sea, no hay daño a nivel tisular. ¿Sí? Entonces, como la gran diferencia que tiene esta definición con la anterior. Es un poco técnico, pero que ha servido mucho para la investigación en este campo. Y ya más recientemente, en el 2013, se publica este artículo por parte de la Asociación Americana del Corazón y la Asociación Americana del Accidente Cerebrovascular, donde nos están recomendando entonces adoptar para todas estas mmm, palabras, ¿no? Que significan lo mismo, es la denominación de infarto del sistema nervioso central. ¿Sí? Y definirla en términos tanto clínicos como fisiopatológicos. Entonces encontramos que el infarto del sistema nervioso es la muerte celular en el cerebro, en la médula espinal o en la retina, que son pues, órganos que pertenecen al sistema nervioso, que son atribuibles a isquemia. A isquemia es que se deja de perfundir, deja de llegar sangre a una parte del cerebro. Y que esa muerte celular la vamos nosotros a evidenciar mediante estudios que se denominan de neuropatología, de neuroimagenología, que son pues, la tomografía computada del cerebro o la resonancia magnética, y o mediante la clínica, que son esas manifestaciones de las cuales yo les hablaba hace un ratico, de daño permanente. Entonces, este infarto del sistema nervioso va desde unas afectaciones silentes, o sea, que no causan una afectación macrosómica importante en el desempeño del sujeto, hasta la muerte.
Y dentro de esta definición también incluyen lo que se denomina la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, que como lo vamos a ver ahorita es otra forma del daño cerebral. Bueno, entonces aquí para contarles un poco pues, de la trascendencia que tiene esta enfermedad en el mundo, se considera que esta, después del infarto agudo del miocardio, es la segunda causa de mortalidad en adultos. Al año, este es del año 2016, se presentan unos 14 millones de casos nuevos al año, pues esta epidemiología es de ese año. Y por lo menos un 30% de los pacientes que sobreviven a esta enfermedad, un infarto del sistema nervioso, van a quedar discapacitados de por vida, ¿sí? Que realmente de ahí viene pues la importancia de actuar a tiempo. Y se considera entonces que la enfermedad cerebrovascular o el infarto del sistema nervioso central es la primera causa de discapacidad crónica en adultos. También se tiene establecido que por lo menos una de cada 4 personas, o sea, el 25% de las personas que nos están escuchando, mayores de 25 años, sufrirá un accidente cerebrovascular en su vida. De los números que hay detrás entonces de la enfermedad, ¿no? Les decía yo entonces que de mantenerse entonces nuestros estilos de vida, que en algunos casos son poco saludables, y no intervenirlos a tiempo, entonces uno de cada 4 personas, o sea, como les decía ahora, el 25% de los que nos están escuchando, que son mayores de 25 años, pudiera sufrir algún tipo de ataque cerebral en algún momento en su vida. Se presenta un poco más en hombres que en mujeres, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa. Y también es una de las enfermedades que mayor costo tiene en cuanto a los sistemas de salubridad, sobre todo por las consecuencias, por la discapacidad crónica que genera en los adultos que sobreviven a un infarto del sistema nervioso. Se estima, estos son datos del 2016 y el 2017, que en Estados Unidos, por ejemplo, la carga de la enfermedad es de alrededor de 45 billones de dólares y en Europa es de 45 billones también de euros. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del cerebro que se está asfixiando? Básicamente tenemos que hay 2 formas, digamos ya clásicas, muy bien definidas, de formas de la enfermedad cerebrovascular que se generan en los seres humanos. Una, la más importante, es la que tiene que ver con isquemia, que como ustedes lo están viendo aquí en esta grafiquita, se trata de la obstrucción intravascular de una arteria que irriga una parte del cerebro. A eso lo denominamos un SB o un infarto del sistema nervioso central isquémico o de origen isquémico. ¿Qué sucede allí? Que un trombo que se formó en alguna parte del cuerpo, en una arteria más grande, viajó por el torrente sanguíneo que va hacia el cerebro y se alojó en una arteria de menor tamaño y tapó la arteria y no deja entonces ese émbolo, que ahora se llama así, es que ese émbolo entonces no deja pasar más sangre hacia las regiones, hacia donde va el vaso sanguíneo, y entonces como no hay riego sanguíneo, entonces las células que están después de la obstrucción se empiezan a morir. Las neuronas mucho más rápidamente que las células de glia, como ahorita nos acaba de mostrar Daniel. Y la otra forma entonces de la enfermedad cerebrovascular o del infarto del sistema nervioso es la hemorrágica. En la hemorrágica lo que sucede es, no sé si se alcanza a ver bien aquí, menos que sí, y es que se rompe un vaso sanguíneo. ¿Sí? La pared está débil en alguna porción de ella, generalmente donde se forman aneurismas, que son dilataciones de las paredes arteriales, y por una subida de la presión arterial, por alguna otra circunstancia, se rompe entonces la pared y cosas infecciosas también puede ser, y entonces se libera el contenido sanguíneo y pues como se está botando sangre por ahí, entonces no llega a las regiones que están después de donde sucedió esa ruptura del vaso sanguíneo. Entonces son la isquémica y la hemorrágica. La de mejor pronóstico es la isquémica, sobre la cual pues, tenemos que actuar mucho más rápidamente. Las hemorrágicas aún son entidades de muy mal pronóstico a nivel hospitalario. Bien, entonces con esta gráfica tenemos pues, que el cerebro pues, es el encargado de funciones tan básicas como coordinar el habla,
como coordinar el movimiento del cuerpo, también es el sitio pues donde se hacen conscientes los sonidos, se hacen conscientes las imágenes, y todo eso pues se da gracias al funcionamiento de las neuronas, de las células de glía, en general pues de la unidad vascular, neurovascular, pero se necesita entonces que a todas esas regiones llegue sangre, ¿sí? Llegue sangre a través de las arterias y se recoja de ellas eh, los desechos a través del sistema venoso. Entonces, como lo ven acá, para ilustrar simplemente una partecita, acá en esta región que se denomina el área de Broca, que es donde se produce el habla, si se llega a presentar una obstrucción a ese nivel, por un trombo, un émbolo que llega hasta allá, entonces una de las manifestaciones que posiblemente vamos a tener de esa persona a la que le está sucediendo eso es la incapacidad para hablar. Si se acuerdan de que ese es uno de los síntomas que tenemos de la enfermedad cerebrovascular. O si, por ejemplo, sucede un poco más arriba, por acá, en esta arteria que va a irrigar esta región del cerebro que se conoce como el giro precentral, donde se ubican las neuronas que controlan de alguna manera la motricidad de un lado del cuerpo. Entonces, si se obstruye ahí esa arteria, lo que vamos a tener es una imposibilidad de mover un lado del cuerpo, bien sea el miembro superior o bien sea el miembro inferior, o si es de, pues es mucho más amplio, entonces todo un hemicuerpo. O si ya el émbolo este se presenta en arterias internas, entonces vamos a tener manifestaciones como por ejemplo lo del rostro torcido, ¿sí? O el dolor de cabeza. Bien, entonces sabemos también que por estudios que hemos hecho en animales de experimentación, que el riego sanguíneo que va al cerebro, esta es una representación pues, de un lado del cerebro, y aquí es como se van estableciendo unas áreas con respecto a la cantidad de sangre que le está llegando al cerebro en un momento determinado. Entonces acá hay una región central, que es esta de acá, que se denomina el núcleo del infarto o el core del infarto, donde el riego sanguíneo del cerebro entonces disminuye por debajo de los 12 mililitros por 100 gramos por minuto. Y esas celulitas que no están recibiendo un adecuado aporte sanguíneo porque se les tapó la arteria que les estaba llevando la sangre, entonces se van a morir. Independientemente de lo que hagamos, ya sabemos que salvar a estas células que están ahí en el core, en esta región roja, por eso está de ese color, más oscura, no se van a salvar, ¿sí? Y de allí entonces se va generando como un gradiente de sangre o de aporte de nutrientes sanguíneos que le van llegando a unas células que están en la periferia de ese core y se establece lo que se ha denominado la penumbra isquémica, que es la zona donde están las neuronas que están sufriendo, ¿sí? Que son las que se están asfixiando, las de la parte rojita se murieron, ¿sí? Ya, cuando apenas sucede el infarto, en los minutos próximos, esas celulitas van a entrar en muerte. Pero las que están al lado se pueden salvar. Entonces, entre más pronto actuemos, más de estas celulitas que están acá en la penumbra, que están recibiendo un aporte de sangre muy inferior, que está incluso por debajo de la mitad de lo que ellas requieren normalmente, que es de entre 50 y 55 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto. Entonces, ellas están sufriendo y son las que nosotros queremos salvar con nuestra intervención. Ya les voy a contar cómo es. Porque entre más nos demoremos, que era la diapositiva inicial, pues mayor cantidad de esas neuronas se van a perder y mayor disfuncionalidad, mayor discapacidad va a presentar la persona pues, que está siendo afectada por esta enfermedad, como se ve en esta grafiquita aquí abajo. El core va creciendo, que es este circulito como más oscurito. El core va creciendo a medida que va pasando el tiempo y va siendo reemplazado por tejido cicatricial. Entonces, nuevamente el mensaje, hay que actuar rápido. El tiempo es cerebro, hay que actuar ahora mismo, porque cada segundo estamos perdiendo una cantidad importante de neuronas cuya funcionalidad no vamos a recuperar nunca. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para salvar el cerebro? Primero, aprender a reconocer esas sintomatologías que ya les comenté, la imposibilidad de alzar los brazos, la imposibilidad de movimiento, los problemas con el habla, los problemas con los ojos en la visión, el rostro torcido, dolor de cabeza agudo, intenso, y actuar ahora. Detectarlo y actuar inmediatamente
es lo que nos va a salvar una mayor cantidad de tejido cerebral en esa persona que está siendo afectada con esta enfermedad. ¿No? Aquí otro acrónimo pues de este sitio. ACV actúa con velocidad. ¿Sí? Cuando tú te das cuenta de que esto está pasando, tienes que actuar con velocidad. Si eres tú, ir inmediatamente a un centro médico, llamar a alguien que te acompañe, o si eres tú la persona que se está dando cuenta de eso, actuar con velocidad y llevar a la persona inmediatamente a un centro médico, llamar a las líneas de emergencia. ¿Y por qué esto es así? Porque tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha de solo 4 horas y media después de que inician los síntomas del paciente para poderle hacer un tratamiento que sea efectivo, ¿sí? O sea, que le salve la mayor cantidad posible de neuronas. Y entonces aquí viene, va a contar un poco entonces de cómo es que tratamos entonces a estas personas que acaban de sufrir un infarto del sistema nervioso central. En los centros especializados, el protocolo que se activa, el protocolo de ictus, el protocolo de ECB, establece entonces que entre la puerta del hospital, algunos dicen que entre la puerta de la ambulancia y la aplicación de uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento pues, de estos pacientes debería ser de menos de 60 minutos. ¿Sí? Y eso es así porque pues una vez se identifica al paciente, se traslada al centro especializado, lo ve nuestro colega especialista en neurología, eh, se le puede realizar un examen que es una resonancia magnética preferiblemente para diferenciar el tipo de accidente cerebrovascular que sea, un isquémico y un hemorrágico, porque si es hemorrágico no le podemos poner este tratamiento, el tratamiento es diferente. Entonces, pues puede pasar este tiempo, ¿no? 60 minutos. Y si ya el paciente entonces llevaba 1 o 2 horas en su casa, creyendo pues que el dolor de cabeza se le iba a pasar o que simplemente era una debilidad pasajera lo que tenía en el brazo o por las razones que sea y no acude inmediatamente, entonces si dejamos perder ese valioso tiempo, ya no lo podemos intervenir. Y nos toca darle otras medidas diferentes que ya no están destinadas a rescatar esa región del cerebro, sino a evitar daños posteriores, lo de la rehabilitación. Y pues eso es así porque este tratamiento que utilizamos ya está muy probado que solo nos sirve en las primeras 4 horas y media del evento isquémico. Hay un debate ahora de que tal vez sí sea un poco mayor esa ventana, pero por el momento esto es lo que tenemos. Y actualmente solo el 12% de los pacientes que son elegibles para un tratamiento de este tipo están recibiendo efectivamente ese tratamiento, o sea, más o menos 1 de cada 10 personas que se presentan a la clínica especializada con síntomas compatibles con la enfermedad, 1 de cada esas 10 personas es la que está recibiendo finalmente el tratamiento, sobre todo porque se demora mucho en llegar. ¿Sí? Y la resonancia magnética, las imágenes cerebrales nos dicen que ya no podemos hacer nada. Aunque parece poco, eso se dobló en los últimos años, porque hace entre el 2005 y el 2015 tal vez, la proporción era mucho menor, era de entre el 3 y el 5%. Ahora ya llevamos al 12% y ojalá que de aquí, cuando sí, pues, nos toca identificar a un paciente con esta sintomatología, pues ayudemos a que esa cifra se incremente y ojalá lleguemos a tratar al 100% de los pacientes que tienen estas manifestaciones clínicas. Y también hay un riesgo que está relacionado tanto con el mismo medicamento como con susceptibilidad del paciente, como con el tiempo que haya pasado en haberlo identificado, y es que eso que era una isquemia, ¿no? Esa obstrucción intravascular se nos puede transformar en una hemorragia cerebral, que es pues mucho peor, que tampoco queremos llegar hasta allá. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la enfermedad cerebrovascular? Controlando nuestros factores de riesgo, que, como les voy a mostrar acá, la gran mayoría de ellos son fácilmente identificables y también son fácilmente controlables. Uno de ellos es la tensión arterial, si tratar de mantener nuestras cifras tensionales normales por debajo de 120/80,
que es lo que se establece como normalidad. Y si están un poco por encima, entonces adoptar los estilos de vida que nos permitan disminuirla, disminuir el consumo de sal, aumentar la actividad física, consumir adecuadamente los medicamentos, si es que ya tenemos el diagnóstico de hipertensión. Porque uno de los factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad cerebrovascular es tener las cifras tensionales altas. Eso nos puede conllevar a desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Otra cosa que podemos hacer para evitar el riesgo es si tenemos problemas cardíacos, ¿no? Si antes hemos sufrido un infarto o tenemos problemas con el ritmo cardíaco, arritmias, esas dos patologías nos predisponen al desarrollo de trombos dentro de las paredes del corazón. Los trombos son coágulos que se forman allí adentro por diferentes razones. Y esos coágulos entonces pueden viajar desde el corazón y alojarse en las arterias que van al cerebro, y también entonces allí eso nos generaría el problema relacionado pues con la falta de irrigación del cerebro. Entonces esta también son otras patologías que pueden manejarse fácilmente con medicamentos que se llaman anticoagulantes. Entonces, si usted de pronto le han diagnosticado una enfermedad así, conoce a alguien que tiene una enfermedad de estas, entonces que esté controlándose permanentemente para evitar el riesgo. Y lo otro tiene que ver con, y esta apenas es una de dos diapositivas que van a hablar de esos factores de riesgo, es controlar entonces lo que tiene que ver con la nutrición, con la dieta, ¿sí? Mantener unos perfiles lipídicos, que así se llaman esos que están mostrando acá, dentro de valores normales del colesterol, de los triglicéridos, de otras muchas marcadores nutricionales en unos límites normales, también a través de chequeos periódicos con nuestro médico de confianza. Entonces eso se puede hacer y podemos entonces así estar controlando el riesgo del desarrollo de enfermedad cerebrovascular. Otro factor de riesgo muy importante para el desarrollo entonces de un stroke es lo que tiene que ver con la diabetes mellitus, que es el alto nivel de azúcar en sangre. También en nuestros días es bastante sencillo con medicamentos o que se toman o que se inyectan, como la insulina, mantener las cifras de glucosa en sangre por debajo de los niveles normales. Sí, ahí donde está altica. Y porque la diabetes, uno de los riesgos a que predispone es al desarrollo de un ictus. Otro elemento que podemos estar controlando entonces es la obesidad, el sedentarismo, ¿sí? Que también es otra gran pandemia de nuestra sociedad occidental. Porque también está relacionada la obesidad, el sobrepeso, con el desarrollo de diabetes, con el desarrollo de hipertensión, que a su vez están relacionadas entonces con el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular. Entonces, hacer actividad física de forma constante, mantener nuestro peso pues ideal, también pues una alimentación adecuada. Y finalmente, el uso de sustancias, en este caso como el cigarrillo, como el alcohol, también está establecido que se relacionan con riesgo cardiovascular, con riesgo cerebrocardiovascular. Entonces, evitarlo pues, a toda costa, ¿no? Si no tiene el hábito, pues, tratar de mantenerse alejado de él, y si lo tiene, pues abandonarlo. Bien, y ya terminando, unas palabritas sobre, bueno, entonces ya sabemos que esto está sucediendo, que esta es la segunda causa de mortalidad en el mundo. ¿Qué estamos haciendo entonces los neurocientíficos para enfrentarnos a esta verdadera epidemia, ¿no? Acabaron de ver, 14 millones de personas están afectadas en el mundo anualmente. En Estados Unidos la estadística es que cada 40 segundos alguien sufre un accidente cerebrovascular. Entonces nosotros ya tenemos identificado por los estudios que hemos hecho en animales de experimentación y por los estudios post-mortem, qué es lo que sucede en el cerebro. Todavía nos falta pues por comprender muchísimas cosas más, pero desde hace algunos años se viene hablando entonces del término de neuroprotección, ¿sí? Y por neuroprotección entendemos todo tipo de estrategia, sea esta farmacológica o no, que vaya a antagonizar, a interrumpir o a disminuir esa secuencia de eventos que, de no intervenirlos, van a terminar generando una lesión irreversible en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son esos eventos? La isquemia y lo que sobreviene después de ella, el daño de la célula, el daño de la mitocondria y la expresión de los tipos de muerte celular que conllevan estos daños. Y entonces, en esa investigación entonces, del accidente cerebrovascular, pues han sido muy útiles los modelos de experimentación con animales.
Yo mismo en mi tesis de doctorado trabajé pues, con roedores, con quienes se les generaba pues, una isquemia. Y el estudio entonces de estos animalitos pues, nos ha permitido entender ya muy a nivel molecular, muy detalladamente, qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando sucede pues un tipo de enfermedades de estas, y también entonces a partir de ese conocimiento pues poderlo intervenir. ¿Sí? Yo mismo trabajé con varias sustancias con potencial neuroprotector y obtuvimos pues algunos efectos interesantes. Hay varias formas de hacer investigación en esto, unas son con animales de experimentación, otros son eh, con pruebas de laboratorio, hacia allá cada vez nos estamos dirigiendo más, ¿no? Ya ahí pues está todo este movimiento preocupado pues por los animalitos de experimentación. Eh, ese es el futuro realmente, yo creo que hacia allá vamos, hacia cultivos de tejidos o los chips de tejidos que nos permiten entonces ya también a nivel tisular, que es lo que nos permiten los animales de experimentación, entender un poco de lo que está pasando en los cerebros, pero por ahora nada supera los modelos in vivo, o sea, los necesitamos. ¿Sí? Y todos estos experimentos que nosotros llevamos a cabo, pues los hacemos aprobados por unos comités de ética, ¿no? Donde hay pues, expertos en salud animal eh, que, que nos dan el aval para llevarlos a cabo. ¿Sí? Y entonces así es como nos hemos dado cuenta entonces de animales de experimentación, qué es lo que sucede en el cerebro y cómo entonces intervenirlo para generar pues tratamientos para los seres humanos. Esto es pues parte como del experimento, pues uno obtiene el aval del comité de ética, hace unos estudios comportamentales y lleva a cabo el experimento. Esta diapositiva para decirles que la experimentación es un proceso demorado. A pesar de que ya tenemos todo ese conocimiento acumulado de cómo se daña el cerebro, qué pasa cuando el cerebro se está asfixiando, aún nos faltan muchísimas más cosas por comprender y por poder aplicar. ¿Sí? Entonces no es una cosa tan sencilla de, bueno, yo como un animal y simplemente pues le trato de hacer una isquemia y a ver qué pasa si le pongo esto o aquello. Eso requiere todo un bagaje científico detrás y aún tenemos baches en el conocimiento que solamente va a poder ser llenado a través de estudios de experimentación. Bueno, lo pasan aquí muy rápidamente, esto pues lo que hace uno en el laboratorio. Nosotros entonces con esas sustancias que utilizamos obtuvimos algunos resultados bastante positivos, ¿no? En cuanto a que pues sí nos sirvió para disminuir los síntomas relacionados con la enfermedad, para disminuir el tamaño del infarto cerebral, pero esto apenas es la experimentación en animales. Para que esto llegue a los seres humanos pasarán 2 o 3 o 5 años inclusive, y hay que tener paciencia y tiene que ser de esa manera. La investigación es un proceso que avanza lentamente, pero pues lo necesitamos para poder disminuir la presentación de esa enfermedad. Entonces, esta es la última diapositiva. Les quiero dejar entonces nuevamente el mensaje de el tiempo es cerebro, y que cuando reconozcan entonces a una persona con alguno de estos síntomas, ¿no? Relacionado con pérdida del movimiento, con que es incapaz de alzar las manos, o con problemas para el habla o para entender lo que se le dice, todo eso presentado de forma súbita, o que tiene eh, problemas para la visión, ¿sí? Problemas con los ojos, por uno o ambos ojos, o que tiene el rostro torcido, o que tiene un dolor de cabeza agudo y muy intenso, pues entonces con ellos hay que actuar ahora mismo y llamar a las líneas de atención de emergencia que tengan en sus respectivos países. Y listo, Dani. Eso es lo que tenía para contarles. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención.